Voy a ocupar, le voy a robar a Leila el papel de presentadora, porque lo hace muy, efectivamente bien y lo hace como ninguno otro ha podido hacerlo o puede hacerlo. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Julio Curi, que lo vimos en pantalla ahí, porque está también a través del Zoom, pero aparentemente se alejó de la pantalla. Vamos a esperar que ingrese de nuevo. El doctor Ya Julio volví, Miguel, estaba tratando de calmar a mi jauría. Tú sabes lo que hay. Todo el que ha estado conmigo, escuchándome o viéndome en algún programa de TV o radio, aunque sea un par de veces en algún momento de mi vida, te sabe lo recomiendo que hay algo. con medio perro. Te recomiendo algo para que sea agradable incluso. Ponlo en una escuela Ajá. de música, esos perritos. Sí, ya, ¿verdad? Para Para que que por lo ladren, menos ladren entonado. sí, ladren. Jau, 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 jau. Jau, Claro, para jau, que jau, ladren jau. entonado y hacemos un coro, ya, porque ni modo, ¿verdad? Bueno, tú sabes que ha habido animales, por ejemplo, los ruiseñores suelen, cuando están cerca de un instrumento que está siendo tocado, especialmente un Sí. instrumento de cuerda, cantan. Los ruiseñores Sí, cantan. bueno, ahí es diferente porque un sonido melódico. En el caso de los perros, no, aunque déjame decirte, oye, ahí está, oye, hay unos programas de producción musical que ponen hasta un ladrido a sonar afinado, un autotune, Melodyne, unas cosas que utilizan los productores que Autotune, ponen a cualquiera a autotune. cantar. Y Melodyne, Claro. y Oh, Melodyne. Bueno, Pregúntale hay a Gabriel, que él carreras, debe saber de eso. ¿qué ha pasado con nuestro hay invitado? carreras Estaba, artísticas que se han basado en eso. Claro, y llévalo a cantar Ya en vivo está, para que estoy tú en veas. comunicación con él. Si no es con están en una secuencia, no pueden cantar en vivo. estamos en comunicación con Julio. No, Déjame ver si lo localizo. así es. Eh, Vamos a darle unos minutos. Pueden ir ustedes hablando en lo que yo trato de comunicarme con Está él. bien, no hay problema. Pues sí, Olga, Yo con el creo tema que de... ¿Tenías, perdón? Sí, perdón. Adelante, tenía un Olga. comentario que, sí, tenía un comentario que me quedó pendiente acerca de lo que establecía don Miguel. Y es que es muy válida la preocupación acerca de toda esta dinámica que se ha formado por la pandemia y los niños. Todo el que tiene niños en la casa sabe que esta generación, hay niños que han nacido durante la pandemia y que se han desarrollado, entre comillas, en un espacio completamente atípico, donde no han tenido interacciones con otros niños de su edad. Incluso he escuchado especialistas que hablan de disfunciones del habla y de cómo se pueden desarrollar los niños con interrelaciones a nivel social, no la están teniendo, eso genera ansiedad en los niños y es un tema que realmente está afectando cómo un niño se desarrolla, como toda esa generación que ha nacido en la pandemia ha tenido que enfrentar el hecho de estar siempre en casa y que paulatinamente los padres han tenido han tenido que volver al carril de lo que es el trabajo presencial, porque si bien hay muchas personas que están trabajando desde casa, poco a poco el trabajo presencial ha ido cobrando fuerza y los niños siguen en casa, pero los padres ya no. Entonces, eso también es un problema válido, es una preocupación válida, que me imagino que con el pasar del tiempo, pues tendremos informaciones acerca de cómo eso está afectando el desarrollo de los niños. Vamos a darle ingreso al amigo Julio Curi, que ya está esperando que lo ingresemos a la sala para No, conversar con él él. está ahí, pero mira, él está en la sala, pero no tiene activado Julio, prende, el Julio, por micrófono ni favor, el video. prende tu cámara y prende, Ahí ya lo prendió. está. ¿No se escucha, Julio? Sí, claro que sí. Okay. Bien. Bien, he escuchado y he leído algunos comentarios tuyos en las redes que sobre el expediente de Odebrecht y sobre muchas otras cosas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción que la administración actual está desempeñando. ¿Podría darnos algunos detalles de cómo marchan las cosas en ese camino? Yo soy igual que ustedes, apenas un espectador en ese proceso. Sí he hecho comentarios en torno a la insuficiencia probatoria que, según lo que la prensa reseña, pudiera condenar ese expediente al fracaso, porque si los testigos de cargo que está presentando el Ministerio Público para probar los ilícitos penales que se le han atribuido
a este grupo y en particular al señor Ángel Rondón, que es el supuesto sobornador, el tercero que habría pagado los sobornos por cuenta y nombre de Odebrecht. Y esos testigos de cargo han dicho que, por una parte, no tienen evidencias de que de las cuentas y compañías del señor Rondón haya migrado dinero hacia cuentas de los coimputados en ese proceso. Y por el otro, que los analistas financieros también han sido ofrecidos como testigos de cargo, hayan revelado que del análisis que han hecho no hay evidencias de operaciones sospechosas de esas cuentas, pues es claro que el expediente no tiene la suficiencia probatoria, es decir, el conjunto de elementos de prueba que puedan permitirle al tribunal retener la responsabilidad penal, y no solamente de Ángel Rondón. Ahora, doctor, ese expediente es muy simbólico, porque si ese expediente se cae bajo una nueva administración que ha declarado que su intención es crear un nivel de independencia del poder del Ministerio Público, difícilmente otros expedientes de corrupción puedan tener éxito. Bueno, pudiera, digamos, en términos de impresión colectiva, generar una metástasis, porque sí, como tú bien dices, y estos son absueltos, estos imputados, es muy cuesta arriba, ¿verdad? Que un expediente que ha sido tan defendido por el señor Wilson Camacho, que ha dicho que tiene testigos estrellas y mucho material probatorio como para poder superar el estándar o criterio de la duda razonable con respecto a la culpabilidad de estas personas, ya es, qué sé yo, va forzado para poder creer que los demás expedientes que se están presentando no corran idéntica suerte. Julio, no solo como espectador, porque este caso de Odebrecht es un caso en particular, pero en general, no solo como espectador, sino como jurista y como un abogado en ejercicio, porque tú estás en ejercicio hace mucho tiempo y sigues ejerciendo. ¿Cuál es tu impresión en general de este Ministerio Público que yo particularmente ya como que estoy cansada de la palabra independiente, 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 o sea que ya no puedo ni oírla ni leerla más, ¿verdad? Pero bueno, de este Ministerio Público independiente. ¿Qué opinión tengo del Ministerio Público independiente? Yo creo que el primer error del gobierno fue haberlo malvetado como independiente, porque indudablemente que la magistrada Jenny Berenice Reynoso no fue tratada como se merecía en la administración pasada. Y lo mismo puedo decir de Miriam Germán. Y por tanto, lejos de ser independientes, lo que sí creo que tienen una carga de hostilidad con respecto a la administración pasada, por los sinsabores que una y otra, bueno, eso es secreto a voces, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, no es el presidente de la República no buscó personas, digamos, con un ánimo enteramente independiente con respecto al destino de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, sino con animosidad, con qué sé yo. Eso se va a ir percibiendo y ya creo que es moneda corriente entre los abogados. Doctor Curi. Y una de las cosas, sí, perdón, que yo he venido criticando es el populismo, porque esto de estar exhibiendo a las personas cuando son llamadas a ser interrogadas debilita sensiblemente la presunción, el estado de la presunción, el estado de inocencia, que no es una presunción, aunque la Constitución y la Convención Interamericana empleen ese término, es un estado que solamente se quiebra cuando interviene una sentencia de culpabilidad ya definitiva, irrevocable. Ni siquiera cuando interviene en primer grado. Tiene que ser una sentencia que adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente buscada. Entonces, convocar a la prensa para esperar a una persona que está siendo objeto de una investigación, ya de por sí es un atentado contra ese estado de inocencia. Olga, tú le ibas a hacer una pregunta, pero yo quisiera que, para seguir el hilo, el doctor Curi habla de que significó y dio a entender como que de alguna manera la independencia que se le presume
a la señora Jerry, en el caso de la señora que era fiscal, se debe al trato que recibió en la administración anterior, pero ella fue fiscal hasta el último momento. No siguió siendo fiscal pura y simplemente porque se resistió a ser evaluada como fueron evaluados los otros fiscales. De manera pues que no creo que sea el resultado de un tratamiento que recibiera inadecuado o injusto de parte de las autoridades anteriores. Y tú tienes razón, yo no hablé de un trato injusto, sino ella no se sintió complacida o cómoda con el hecho de haber sido desplazada de la titularidad de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y cuando se convocó el concurso, ella dijo que había probado con creces su capacidad, su eficiencia, pero no se trataba en aquel momento de eso. Yo asumí su defensa, incluso de forma rabiosa, y traté de interceder en aquel momento para que ella fuese confirmada en esa posición, pero se trata de lo que dispone la ley 133.11, la ley orgánica del Ministerio Público, que cada cuatrenio se tiene que hacer un concurso de evaluación para confirmar o sustituir en sus posiciones. Entonces es una decisión del Consejo Superior del Ministerio Público, no del Procurador General de la República. Es un órgano colegiado que está instituido en nuestra ley suprema, la Constitución, y desarrollado en esa ley, la 133.11. Entonces, ella no se sintió bien y es lógico, ¿verdad?, que sus reacciones con respecto a la administración pasada tengan un poco esa carga emocional que generó en ella aquello que sucedió, de lo que hemos hablado aquí. Y con Miriam Germán, obviamente, ya ustedes saben lo que sucedió. Doctor Curi, Julio podría ser un buen canciller. Y mi papá lo fue, ¿sabes? Sí, yo lo sé, yo lo sé. Sí. Le tengo una preguntita respecto precisamente a esos nuevos métodos que nosotros vemos utilizar por todos estos casos que se han abordado desde la nueva gestión. ¿Cree usted que hay una suerte como de reality show ahora en todo este asunto? ¿Y cree usted que la opinión pública o tendenciar la opinión pública tiene un impacto positivo en el ejercicio de la justicia? Mira, qué pregunta más interesante. Cuando yo ahorita hice referencia al populismo penal, en general se trata de todo lo que se trate de llevar al ánimo de los terceros con respecto a la persecución de delitos y crímenes. Cuando se trata de la administración pública hay un interés redoblado porque la gente está muy ganada por ese morbo de ver a los demás cuando han ocupado posiciones públicas, en verlos en una suerte de picota o de hoguera. Y una manifestación lastimera de populismo penal es la de concebir entre las 7 medidas de coerción que existen, la única que pueda preservar la integridad del proceso y la presencia del imputado en los mismos, en el proceso o en las distintas etapas del proceso, es la prisión preventiva. Y no ha habido forma de luchar contra ese morbo excesivo por parte de la gente y el Ministerio Público, que también se deja de vencer por lo que se escriben en redes sociales y lo que se dice en televisión y radio, porque el propósito de una medida de coerción es, por un lado, garantizar que el imputado comparezca a los procesos y por el otro, que no interfiera en la investigación, amedrentando testigos y demás. Entonces, cuando se solicita ya la aplicación de una medida de coerción, es un tema que habrá de debatir en su oportunidad. Es lógico que el Ministerio Público no cuente con suficientes pruebas como para descartar lo último, es decir, que puede interferir en el proceso investigativo que sigue su curso. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes creen que de todos los que han sido imputados por la Comisión de Ilícitos Penales contra la Administración Pública, alguno de ellos va a evadir el proceso? No confrontó el proceso en libertad Ramón Báez Figueroa. No lo hizo Pedro Castillo, Arturo Pellerano. No lo están haciendo los imputados del caso de Brecht. Pero ¿por qué, señores, se tiene que pedir prisión preventiva? A esas personas se les pudo haber conocido cualquier medidas de coerción que fuesen consistentes en otra cosa, hasta en la odiosa colocación del cintillo electrónico. Y ahí estuviesen, el Ministerio Público pudiese seguir su investigación. Pero además, ¿por qué pedir la medida de coerción ahora?
¿Por qué no la pidieron conjuntamente con la presentación de la acusación? Entonces, yo me quejo amargamente de eso porque hoy son víctimas estos, pero mañana serán los otros porque ese es el ciclo natural de la vida, ¿no? Es un fluir ¿Podría permanente. calificarse eso, doctor? ¿Podría calificarse eso como una mala práctica judicial del derecho? Sí, es populismo, porque se hace no con el propósito o el objeto procesal que tienen las medidas de coerción, sino de ganarse el apoyo de esa sociedad sedienta de venganza, porque no es de justicia. Porque si fuese circo. Todos nos estuviésemos, digo, si fuese justicia, nos estuviésemos preguntando antes de fijar una posición si lo que se le atribuye a estas personas realmente las pruebas indican que se cometió. Pero aquí hay una sarta de tarúpidos en las redes sociales que se aventuran a decir esto y lo otro con respecto a cualquiera sin dominar ni siquiera en un 1% de lo que se trata. Ah, es Miguel Guerrero, arremeter contra Miguel Guerrero, es Roberto Cavada. Es eso. Mucha gente. Es una locura lo que ha venido exacerbando esa libertad que ofrecen las redes sociales de referirse a los demás. Entonces, Miguel tiene un fan club de haters en Twitter, lo cual me parece muy bien, porque para mí eso es envidia. Y si lo envidian es por algo. La envidia para mí esconde mucho de admiración. Pero Julio, casualmente, al juez de ese caso en particular, que dictó prisión preventiva en la mayoría de los imputados de ese caso, perdón, Leila, lo acaban de designar en el Constitucional. Vargas condenó a los imputados. Correcto. Okay, aunque su límite no llegaba hasta ahí, pero cuando él motivó oralmente la imposición de las medidas de coerción, retuvo la responsabilidad penal de cada uno de ellos. Eso fue una locura, una aberración, pero trajo sus Entonces, consecuencias. si eso fue populismo penal, ¿te parecería a ti que nombrarlo en el Constitucional fue una especie de premio? O en general, ¿qué te pareció a ti la designación de esos jueces, incluyendo a Vargas, del Tribunal Constitucional? Mira, Vargas es un juez que se ha pasado su vida ahí en Ciudad Nueva. El Tribunal Constitucional exige una especialización muy particular, porque de lo que se trata es de preservar la constitucionalidad tanto en los convenios internacionales que firma el Estado como en las decisiones y, por supuesto, en las decisiones de Estado y las decisiones que dictan los tribunales del orden judicial inferior. Aunque el constitucional no es un tribunal judicial, pero bueno, todos los tribunales judiciales están sometidos en cuanto a la constitucionalidad de las normas que aplican están subordinados al Tribunal Constitucional. La pregunta sería, ¿ha demostrado Vargas aptitud, conocimientos suficientes, específicamente en el derecho constitucional, como para haber sido ascendido a esa alta corte? Mira, yo no soy abogado, pero por lo poco que yo vi de los juicios que él presidió como juez de este caso, a mí me pareció que en ningún momento parecía tener control de lo que ocurría en la audiencia. No tenía, mandaba a resumen, concrete, abrevie, no usaba ese término, por supuesto, pero no sé, y la gente seguía hablando la gente, no tenía control de lo que estaba sucediendo, esa fue la impresión. Y me dio la impresión también de que el tribunal en ese momento perdía la dignidad que todo el mundo espera a una buena administración de justicia. Otra pregunta, Miguel. Y es obvio que ella también en su pregunta se respondió. Es decir, ¿tenía Vargas los méritos, la competencia para ser elegido juez del Tribunal Constitucional? En su momento también, esas sesiones que simplemente han servido como formalismo para la elección de los jueces de las altas cortes, tendrá que sufrir alguna modificación porque son decisiones eminentemente políticas. Ahí no se toma en cuenta en realidad la capacidad de nadie
ni ¿qué te puedo decir? Pero siempre ha sido así. Pero es que se necesita como una alfombra para legitimar la selección. Esa situación tiene que ser distinta y no es posible que aunque el presidente de la República sea abogado, ninguno de los que ha sido presidente de la República, aunque muchos han sido abogados, han sido de ejercicio y sobre todo se han especializado en el derecho constitucional y por tanto no tienen la necesaria preparación para hacer una evaluación de nadie que aspire a las altas cortes. Imagínate entonces tú ¿cómo se llama? Pero Jorge Blanco era abogado y abogado de ejercicio. ¿Quién? Jorge Blanco. Jorge Blanco sí es cierto, pero nunca fue parte de un consejo de la magistratura porque no existía en ese momento. Leonel, que es el único que ha sido abogado, que ha presidido el Consejo Nacional de la Magistratura, nunca tuvo ejercicio. No. Entonces, la pregunta que surge aquí como llama crepitante es esta. ¿Para qué? O sea, ¿cómo podemos certificar que esas elecciones se corresponden con el talento o la preparación de los aspirantes? De ninguna manera. Eso es un entretemeje ahí, en fin, ustedes saben que las decisiones se toman en aposento y entonces yo creo que ese tipo de elección quiebra el sistema democrático. Bueno, lo que hay que hacer, Miguel, es primero generar un consejo que sea una integración más plural, involucrar rectores de universidades en su nómina, el presidente del Colegio de Abogados pudiese hacerla más plural. Claro, la academia, yo siempre le he dicho eso a Miguel, hay que involucrar a la academia. Menos algo académico, claro, menos político, porque un órgano político tú no le puedes pedir que elija un órgano que no sea político, o sea, está compuesto por políticos porque está seleccionado por políticos, lógicamente. De hecho, ellos todos, los consejeros, utilizan el celular porque mientras uno de los aspirantes ahí está postulando, alguien le está diciendo qué debe preguntársele. Pero ¿qué van a saber ellos? Lógicamente. La pregunta no sabe si lo que responde el aspirante es correcto o no. Entonces, eso es un espectáculo para la sociedad, pero todos sabemos cuáles son los intereses que se anudan. Fíjense, ahí hubo una pregunta en torno al acuerdo del pre-clearance o pre-chequeo, que es un convenio que está todavía siendo objeto de estudio por parte del Tribunal Constitucional para determinar si viola o no nuestra ley fundamental, que hizo Alfredo Pacheco a una que resultó electa. Y ella, con una simpleza verdaderamente asombrosa, dijo, no, ese acuerdo no viola la Constitución. Ustedes saben las aristas que conlleva el estudio de ese acuerdo para determinar si ciertamente es conforme o no a la Carta Sustantiva. No, no. Y no argumentó su respuesta. Pero en absoluto. ¿Qué va a argumentar? Un acuerdo que si tú te sientes a leerlo implica factores, o sea, elementos fundamentales que tienen que ver con la soberanía misma del Estado. O sea, es una cosa tremenda. Hay veces que uno cree que avanzamos, cuando damos un paso hacia adelante, realmente nos quedamos en el mismo lugar. Con razón, estos 4 jueces que salieron se asustaron y dieron esta rueda de prensa que ellos se imaginan, bueno, entonces esta mujer que la pusieron aquí ya sabemos cómo va a votar, cómo va a opinar. Doctor Curi, nos quedan unos 2 o 3 minutos y quiero hacerle esta pregunta. Desde el 1997 que el doctor Leonel Fernández crea la comisión para canalizar la reforma del Código Penal. Estamos hablando de República Dominicana hace 23 años ya acerca del aborto y las 3 causales y también sobre la modificación del Código Penal. ¿Qué piensa usted sobre estos procesos? Hoy hubo una reunión con el consultor jurídico Antoliano Peralta para diferentes sectores, según ellos, establecer qué se tenía y cómo podían avanzar, pero avanzar en un camino que tiene tantos años discutiéndose, ¿cuáles son los avances? ¿Cómo ve usted esta situación, tanto del Código Penal como de las 3 causales en el tema del aborto? Las causales han sido simplemente la excusa para no aprobar el Código Penal, porque ningún gobierno quiere hacerlo en razón de que también incluye tipos penales, es decir, prevé la represión de conductas que actualmente están permitidas. Por ejemplo, el tráfico de influencias no es entre nosotros un ilícito penal. El enriquecimiento ilícito apenas se configura cuando un funcionario público no puede justificar la diferencia entre los bienes que declara a la entrada y a la salida. Es decir,
Y en vista del principio de retroactividad, ustedes saben que cuando se apruebe finalmente, si es que se logra aprobar el Código Penal, surtirá efecto a partir de los hechos que se verifiquen en lo adelante, no hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, siempre va a afectar al gobierno de turno. Y esa es la razón por la que en ese Congreso, ese proyecto de reforma del Código Penal ha dado tantas vueltas. Ahora, el principio de la no retroactividad de la ley es lo que garantiza las convenciones. Ese es un principio básico. Ese es el principio en el que se sustenta la seguridad jurídica. Fíjense que hoy o ayer un dirigente político del partido de gobierno dice que hay que modificar la ley de carrera, la ley de la administración pública, la 2407, para, no, la siento, bueno, en fin, tengo algunos números en la cabeza, para que el gobierno pueda prescindir de muchos miembros del PLD que están enquistados en posiciones de carrera. Pregunto, pero señor, usted no sabe que esas personas ya han ganado un derecho en virtud de la ley vigente. ¿Cómo se le ocurre plantear semejante disparate? Pero se puede dar revés el principio, la violación de ese principio. Por ejemplo, modificar la ley para que un abogado pueda ser director de INAPA, a mí me parece una agresión al espíritu de la Constitución. Así es, ese es un caso también muy, muy penoso. Ahí, a 6 meses que tiene ya el gobierno instalado, tenemos a un director en INAPA que no cumple con las exigencias de la ley que instituye el Instituto Nacional de... ¿Y sus actuaciones pueden resultar ilegales entonces? Sí lo son, sí lo son. También del cúmulo de penas, Julio, porque no es lo mismo retener lavado, corrupción, nepotismo y tráfico de influencia que retener uno solo. El cúmulo de penas que está en el proyecto de Código Penal. Sí, como en Estados Unidos. Claro, sí. No es lo mismo. Ni se escribe bueno. Igual. ¿Eh? Ni se escribe igual. No es lo mismo, ¿no? Ya hemos llegado al final de la entrevista, Julio. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de hoy, lunes 8 de febrero. Esperamos contar contigo pronto. Siempre, otra vez aquí en el rumbo de la tarde. Siempre. Y gracias por estar con nosotros. No, ya vaya, bien. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Esto es el rumbo de la tarde con Leila Miguel y Valentín. Valentín no estuvo con nosotros hoy, pero sí nuestra querida productora Olga Almanzar también estuvo jugando un papel doble, cubrió 2 bases hoy porque también estuvo en la conducción del programa. Miguel Guerrero, como siempre, Leila Mejía, Gabriel Dávila en los controles. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos también en rumba985fm.com para todo el mundo en internet. Estamos en Rumba 98.5, estamos en 101.1 Premium para todo el Cibao y pueden no solo escucharnos, sino también vernos en YouTube, en el canal de Rumbo de la Tarde, Rumba 98.5. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana los esperamos en otra entrega de este programa y sigan con la programación de Rumba. Pasen muy feliz resto del día.